Yo siempre he sido el niño que abría el juguete para ver cómo funcionaba por dentro. Y la tecnología, la verdad, es que fue lo que me motivó a echar la beca Talentum y a entrar en Telefónica. Pues en mi caso, yo es que estuve trabajando con una aceleradora de Telefónica y la verdad que vi el ambiente que había, las oportunidades, los proyectos, la cantidad de innovación que manejaban y me pareció una oportunidad excelente para desarrollarme. Pues al final es una empresa muy grande y todo el mundo casi conoce a algún familiar o un amigo o un primo que trabaja en Telefónica y es una empresa en la que se habla fenomenal, tanto de condiciones laborales como de conciliación, de ambiente, y eso me animó a echar la beca Talentum en mi caso. Una vez entré y vi el ambiente que hay, la verdad que sí que sabía que era el sitio en donde me quería quedar. A nivel personal, me gustaría ser un referente para los Talentum que vengan después y la verdad es que tengo la oportunidad por el departamento en el que estoy de conocer la empresa de forma transversal y me gustaría seguir ampliando mis horizontes, mis conocimientos sobre la empresa, sobre todos los ámbitos que toca y quién sabe, en un futuro pues llegar a algún puesto más alto. Mi carrera yo creo que va a estar más orientada pues, a todos estos ejercicios que realizamos para empresas y creo que es ahí donde creo que puedo dar un mayor potencial, porque al final siempre se ve como toda esa cara de Telefónica, de Movistar, servicios a clientes, pero también realizamos mucho trabajo, ¿no?, con el resto de empresas y por lo menos en la parte de ciberseguridad hay bastante trabajo que hacer. Bueno, trabajo no falta. No. Siempre hay. Y ámbitos, hay muchos. Sí. Sí, justo una de las cosas que más interesantes me parecían de esta empresa es que también, como comentabas del desarrollo horizontal, te permite moverte de un ámbito a otro y buscar qué puedes aportar de lo que traes anteriormente, ¿no?, de tu antiguo departamento. Entonces es muy interesante estar en el departamento de comunicación y pensar que a lo mejor en un futuro puedes estar desarrollándote en recursos humanos, por ejemplo. Sí, ¿no?, que existan esas sinergias entre departamentos y que luego una vez hayas tenido esos conocimientos, un poco lo que decía Cristina, de cara al futuro, pues puedas llegar a lo mejor a un puesto de liderazgo. Yo creo que también nos toca ser valientes, arriesgar y demostrar que estamos preparados para afrontar nuevos retos en Telefónica. Sí, sobre todo tener como capacidad de no tenerle miedo al fallo y no tener miedo a esos problemas y yo creo que la valentía es algo que yo creo que nos va a caracterizar. Vamos a tener que tomar decisiones difíciles, pero yo creo que nos vamos a saber adaptar bastante bien. Yo creo que un poco lo que dice Carlos, la clave es no tener miedo a la responsabilidad. Además, vamos a encontrar muchos retos con este mundo cambiante en las próximas décadas y pienso que tenemos que estar a la altura de por ejemplo, el desarrollo sostenible o algunas otras ideas de conciencia ambiental y social que van a llegar en las próximas décadas. Sí, además, creo que me parece divertido trabajar en Telefónica porque el abanico es tan amplio de cosas que te ofrece, desde los productos que se salen a la luz y que se trabajan, hasta pues eso, los distintos departamentos, ¿no? Entonces, yo el futuro lo veo casi como algo divertido, que hay muchas posibilidades. Todo el ambiente que hay, por lo menos con los compañeros, la facilidad que tienes de moverte entre equipos, la facilidad que hay también de hablar con el resto de gente, a mí por lo menos me ha dejado impresionado, no sé a vosotros. Yo comparto tu idea. Yo cuando entré creía que era una empresa que se centraba sobre todo en el ámbito de las telecomunicaciones, el producto Movistar, y me he dado cuenta de que tiene un montón de departamentos, de tecnología, de innovación, y creo que hay muchos ámbitos en la empresa muy chulos. Cuando estás dentro se ve mucho más claro. En resumen, creo que sí que se percibe a Telefónica como una empresa innovadora, pero una vez que estás dentro y ves los entresijos y ves todo lo que está por venir, que a lo mejor desde fuera todavía no ha salido a la luz, es impresionante, ¿no? Yo creo que el resto de empresas a las que ofrecemos servicios sí que ven a Telefónica como una empresa bastante innovadora. Por lo menos en el sector tecnológico creo que ofrecemos bastantes herramientas para que las empresas que usan nuestros servicios salgan adelante. Y yo estoy de acuerdo, Telefónica es innovadora y Telefónica es muy tecnológica. Somos líderes europeos en fibra. O sea, tenemos tanta fibra que podemos ir y volver a la Luna 3 veces. Entonces, somos un referente y las empresas pues, vamos marcando el futuro y la pauta a nivel tecnológico. Creo que desde fuera también se ve innovación cuando en foros como el Mobile World Congress sacan a la luz proyectos como el de Open Gateway, que si no lo sabéis es una tecnología en la que se basa en darle a desarrolladores y a empresas la habilidad de utilizar la red de Telefónica a su antojo. Yo quiero comentar una cosa que no sé si sabéis, pero sí es el departamento de ideas locas
Han desarrollado unas espinilleras inteligentes y estamos ofreciendo recursos también pues eso, a jugadores que siempre vemos como la tecnología como bueno, pues, móviles, que sí, teléfono, más internet, mejores conexiones, mejores videojuegos, pero que también la tecnología creo que la estamos sabiendo aplicar muy bien a otros campos de la vida. Lo que más me ha gustado de Telefónica ha sido las personas que componen la compañía. Yo creo que esto da un valor diferencial y te hace crecer en lo personal y lo profesional, y también te motiva a cada día a ir al trabajo y dar lo mejor de ti mismo. Y yo creo que también un poco el ambiente que tenemos día a día, sobre todo nosotros cuando entramos, que tenemos nuestro grupo un poco más joven, y luego nuestros compañeros, que ellos a nosotros nos pueden aportar su experiencia, y yo creo que hacemos un grupo bastante dinámico y diferente, y no creo que en todos los sitios tengas una diversidad así. Yo creo que es un ambiente bastante familiar. O sea, vas a trabajar y bueno, es como nuestra segunda casa, al final pasamos mucho tiempo allí, y yo por mi parte, la verdad que cuando llegué tuve un recibimiento bastante acogedor, siempre me encuentro gente con la que aprendes un montón de cosas, te enseñan partes que no conocías de la empresa. Yo creo que lo que has dicho de aprender de las otras personas es clave, la cantidad de cosas que te aportan y la facilidad de comunicación que tienen, de que no hay hay cero vergüenza en el ambiente para hablar, de si preguntas una duda no tienes nunca que, pues yo qué sé, lo típico de no sé si preguntar, si no, nada, cero dudas, incluso te animan a que preguntes. A mí eso me parece increíble. Hay desde luego cero vergüenza en algunos equipos más. Sí. Una de las cosas que más me gustan de Telefónica, en lo personal, es la libertad que me dan mi equipo para implementar las ideas locas que pueda dar. Esas ideas que traigo de otros mundos o de otras vidas pasadas y otros trabajos, o ideas que me van surgiendo, siempre apuestan por intentarlo, al menos. Y la confianza, o sea, que te den la confianza y cierta responsabilidad cuando entras, que eres joven, que no tienes una visión global de la empresa, y aún así te dan, en mi caso personal, desde el minuto 1 me dieron confianza en que desempeñara tareas de cierta responsabilidad sin miedo, y la verdad que eso me hizo pues poder poner en práctica mis capacidades y sentirme valorada. Entonces, al final es como un mecanismo, y el hecho de que sea todo un ambiente de pues eso, de que haya buen rollo entre los compañeros, que aprendamos unos de otros, hace que las cosas salgan bien, ¿no? Mis compañeros además son un poco bromistas ellos, y la verdad que hace que el ambiente sea muy extendido y guste ir a trabajar, ya que no tenemos otro remedio, pues por lo menos que sea lo más divertido posible. Que nos hayamos reunido todos y nos conozcamos porque han hecho un evento de After Work y hemos ido todos. Entonces, yo creo que eso también influye luego en el trabajo que hacemos. Sí, de hecho, o sea, es divertido el poder estar por la mañana a las 9 en una reunión muy seria, muy formal, en la que estás trabajando temas muy importantes y aprendiendo de tus compañeros, y cerrar por la tarde el viernes, irte con ellos de festival, ¿no? Vale, termino de trabajar y ya me olvido de mis compañeros, sino que hay yo creo que hay como preocupación o un cierto afecto entre los compañeros, de decir, oye, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás bien? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Son cosas que de fuera a lo mejor pueden parecer tontas, pero creo que luego eso hace muy ameno el día a día y que te dan muchas ganas de estar ahí trabajando. Yo creo que el hecho de que las personas de Telefónica generen ese ambiente familiar hace que tú, a la hora de desarrollar tus competencias o tus habilidades, pues aprendas de ellos y todo funcione, ¿no? Y yo creo que se demuestra día a día que las cosas a nivel luego en distintos ámbitos, que bueno, que te den la oportunidad de enseñarte otros ámbitos que no sean tu día a día, te da también la oportunidad de que tú adquieras competencias y las puedas aplicar con tus compañeros, que sean receptivos a aceptarlos, y eso haga que la empresa funcione bien. Y yo creo que también un poco de manera natural nace que luego te salga recomendarlo, ¿no? O sea, hables pues con tu entorno, tus amigos, tus familiares, y sea algo natural decir, pues es que estoy a gusto, un poco, ¿no?, a colación de que es familiar, y te salga a recomendar, ¿no? De decir, pues este es un espacio en el que yo quiero ir, tengo ganas y lo recomiendo para que la gente también quiera trabajar aquí. Sí, o sea, de hecho,
no sé, en mi caso personal, creo que soy bastante pesada con las becas Talentum, ¿no? Que es cada vez que sale una convocatoria es como que se lo reenvío a todos mis contactos, a la gente que conozco que a lo mejor tienen hijos, primos, sobrinos que les pueda interesar, e incluso en la universidad, ¿no? Se lo comunico para que ellos también lo compartan, porque yo estoy tan contenta que creo que es una oportunidad que hay que compartir y que merece la pena. Creo que estamos todos de acuerdo que el corazón de Telefónica son las personas que lo componen. Totalmente. Absolutamente. Totalmente. Bueno, seguro que tenéis alguna anécdota. Porque no sé si os ha pasado del primer día o los primeros días de perdernos por el parking. Yo me pasó que me tiré casi una hora para buscar el coche porque no sabía qué planta era la que tenía el coche, dónde estaba la puerta de salida. O sea, son instalaciones muy grandes. Me siento identificado con el parking. El primer día la salida, sigues la salida, pero no la encuentras nunca. Sí, yo creo que una de las cosas también que me llamó la atención al llegar a Distrito es lo grande que es todo, ¿no? Y cuando a la gente le cuentas, no, si es que tenemos un dentista dentro, tenemos una administración de loterías, Sí. o sea, vamos a trabajar y podemos de tomar algo en el Starbucks, pero luego puedes ir al médico que está justo enfrente. Y esto todo dentro de la propia oficina que tiene su parada de metro. Yo creo que hay 2 días, ¿no? El primer día que vas a Distrito y luego el día de la excursión, ¿no? Tienes que ir allí a lo que decías, ¿no? A investigar qué tienes, qué servicios, qué tal, y está muy chulo, la verdad, todo lo que tenemos. A mí me parece maravilloso entrar a la oficina y que haya patos. O sea, como dándote la bienvenida en la puerta del edificio. Hay que tener cuidado con los patos. Son muy agresivos y no es broma. Yo un día caminando tranquilamente, pues salimos de trabajar y de repente a una amiga mía le empezaron a seguir los patos. Sí que es cierto que es un ambiente bastante gracioso, ¿no? Si hace 50 años hubieran preguntado a los jóvenes de la compañía qué esperaban en un futuro, hubieran apostado por el cobre será el futuro, y era verdad. Pero en el presente de hoy somos cobre cero y todo fibra. Vendrá tecnología que no conocemos ahora, no sabemos cuál triunfará, si Edge Computing, Cloud, pero se habla de IoT, todo conectado, y que se necesita una red que tiene Telefónica. Entonces yo creo que el mundo será mucho más digital y Telefónica se garantizará la perdurabilidad por el uso de su red. Yo un poco estoy de acuerdo contigo y además creo que Telefónica apostará por el cambio, o sea, siempre será capaz de adaptarse a los cambios que vengan y sobre todo teniendo en cuenta de que la tendencia es a un mercado más sostenible y más tecnológico. Creo que si pensamos en Telefónica dentro de 50 o 100 años, tenemos que pensar en los cambios que estamos viviendo hoy en día y el aumento de la conciencia ambiental y la conciencia social. Y pienso que Telefónica va a seguir dando la talla en estos dos aspectos para acercar la tecnología a la sostenibilidad. Sí, o sea, es verdad que me parece muy complejo pensar dentro de 50 o 100 años en un mundo tan cambiante como en el que estamos, pero sí que creo que tal y como se han hecho en estos 100 años de historia, ¿no? Pues ya desde las telefonistas que en los pueblos te conectaban el cable para que escuchases a tu tía, pues Telefónica va a seguir trabajando en conectar a las personas a través de las nuevas tecnologías y aplicándolas para acercarnos más a los que están lejos, ¿no? Como bien decías, Telefónica es una empresa de alma digital que el objetivo es unir a las personas a través de la tecnología para construir una sociedad más justa e inclusiva. Bueno, yo creo que Telefónica es un claro ejemplo de una empresa que apuesta por el compromiso social, tanto en materia de igualdad, de condiciones entre hombres y mujeres, en tema de realizar voluntariados, tener un poco de responsabilidad social de todos los cambios que está habiendo hoy en día, ¿no? Sí, además, un poco relacionado con el hecho de que conecta a las personas, por ejemplo, cuando hay catástrofes naturales o sociales o lo que sea, se involucra como empresa para conectar a los que están allí y simplificar a lo mejor los trámites que serían más complicados si no fuese de esta forma. O, por ejemplo, el Día del Voluntariado, que es un día donde todos los empleados vamos a hacer labores sociales, aparte de pasárnoslo genial y tratar con personas de todo tipo, pues es una manera de enriquecer tanto a nivel personal como profesional a las personas que formamos Telefónica. Y también 42, que muchísima gente que no tiene capacidad económica para permitirse unos estudios acuden a estos centros para realizar una formación específica en programación y en muchísimos campos que hemos estado hablando durante esta tarde. Creo que es algo bastante importante a nivel de, o que por lo menos hace que ver a Telefónica como una empresa
que sí que tiene cierta empatía social y que sí que tiene pues ese compromiso del que hablábamos. Yo creo que una parte también muy importante que tiene es que no deja a nadie fuera, ¿no? Sí que es verdad que nosotros ya hemos nacido con la tecnología, ¿no? Como nos dicen, has nacido con un ordenador debajo del brazo y pues la tablet, el ordenador de última generación o el móvil, pero por ejemplo uno de los voluntariados que tiene es ofrecer esa tecnología o acercar esa tecnología a las personas mayores. Y creo que para ellas es muy importante, ¿no? El no sentirse fuera de ese círculo, y es una acción bastante bonita. Yo creo que eso refleja claramente el ejemplo de que todo el mundo esté conectado y no dejarse a nadie fuera de la foto. Habéis estudiado, ¿eh?